Muy buenos días, estimados profesores y estudiantes que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana heladísima. El Observatorio de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Valparaíso depende de la Vicerrectoría de Desarrollo de nuestra universidad y es un espacio interdisciplinario integrado especialmente por académicos de distintas unidades académicas. Fue organizado bajo el marco del convenio con UNESCO que crea la Zona 8 del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, Orsal UNESCO, en vista a contribuir al rol social y de vocación pública de nuestra institución, desde la convergencia de los núcleos de reflexión, de investigación, de vinculación con el medio, de formación y gestión en torno a la responsabilidad social territorial, con el fin último de favorecer un desarrollo social que se fundamenta en una perspectiva ética de respeto a la dignidad de la persona, la justicia, el bien común y la sostenibilidad. Este conversatorio, el quinto de este año, tiene como propósito que reflexionemos en torno a los retos de la responsabilidad social territorial en la universidad y en distintas organizaciones sociales, educacionales, empresariales. Nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de la responsabilidad social territorial? Más aún, ¿qué esperamos que las universidades y organizaciones no solo declaren que son responsables socialmente, sino que principalmente su impronta en el cotidiano y en su quehacer sea una forma de habitar las instituciones? Hablar de responsabilidad social, sea empresarial, corporativa, universitaria, territorial, entre otras orientaciones de este valor, es hablar de personas y de manera más específica de la forma en que las personas que habitan estas instituciones son en los diferentes espacios de interacción interna y externa de ellas. Entonces, la responsabilidad social de las universidades y de las organizaciones ¿es un asunto cosmético, de marketing o está estrechamente vinculado con la ética? Esta reflexión comunitaria que buscamos realizar como Observatorio de Responsabilidad Social lo hacemos junto hoy día al doctor Humberto Grimaldi Durán, coordinador de Orsal UNESCO, a quien damos nuestra cordial bienvenida y le agradecemos de corazón su generosa presencia. En primer lugar, entonces, palabras del vicerrector de Desarrollo, quien nos acompaña esta mañana, como en otras. Bueno, agradecer la presencia de Humberto. Ya Gladys se ha referido, digamos, a lo que implica que él esté entre nosotros. Pero yo quería comenzar haciendo un reconocimiento al grupo de profesores que trabaja en las materias de responsabilidad social. Creo que son testimonio de un ejercicio territorial. Después voy a decir por qué. ¿Por qué ejercicio territorial? Y parte de ese territorio, creo, se funda precisamente en lo que nos puede parecer muy común y normal en estos momentos en esta aula. Sin embargo, no lo es del todo común y normal. Se supone que un aula magna como la que está hoy día, o en la que estamos hoy día aquí presentes, es un aula que nos es normal y común. Pero fíjense que no me esperaba la presencia radical de los alumnos hoy día. Lo que nos parece normal a veces no lo es. Creo que la primera belleza del concepto de responsabilidad es que esta aula esté repleta de alumnos. Ese es el sentido de la universidad, lo más profundo de su responsabilidad. Si ustedes no están, nosotros no tenemos tarea que realizar. La universidad es efectivamente esta aula magna en la que ustedes están presentes hoy día. Creo que ese es el valor fundamental y la primera responsabilidad nuestra. Tener jóvenes a quien formar, a quienes dirigir nuestras palabras, porque creemos
que en algo podemos aportar a vuestra existencia futura. Y en ese sentido, creo que este es el más digno de los espacios posibles para escuchar a nuestro invitado, y creo que ya esta imagen, ¿no es cierto?, de una sala repleta de jóvenes es también el espacio más motivador para todo profesor universitario. Cuando decía, se cumple en vuestros profesores un concepto de territorialidad que creo que también hay que cuidar. Es que el territorio no es solo aquello que está fuera de uno. Uno mismo es su propio territorio. Recordaba ayer las palabras, en una reunión que tuvimos en UNESCO, las palabras de Sócrates en el Alcibíades, ¿no? Alcibíades, joven que quiere conducir y dirigir la ciudad. Y Sócrates le dice que primero se tiene que preparar a sí mismo, en las palabras griegas sería cuidarse de sí mismo, cuidarse a sí mismo, en el fondo cuidar su propio territorio interior para recién después poder gobernar a los otros. Gobiérnate a ti mismo, que podrás gobernar a los demás. Yo creo que también universitariamente vivimos dos territorios. El aula no es solo este espacio en el que estamos, sino que cada uno de nosotros es un aula a cuidar. Y creo que el sentido de responsabilidad no es posible de fundarlo si es que no se funda en cada uno de nosotros algo de esa responsabilidad que en algún momento nos permitirá, ¿no es cierto?, cuidar a otros. Por tanto, me imagino que cada uno de ustedes cuidará en futuro el sentido de responsabilidad del que aquí vamos a hablar, del que aquí vamos a escuchar. Y lo último, a propósito de escuchar, en los antiguos también era una palabra muy fundada. Fíjense que hoy cada día es más difícil escuchar al otro. También es otra gran responsabilidad que tenemos. Cuando nos fundamos en escuchar, podemos recién aprender a decir. Y muchas veces tratamos de formar más en el decir que en el saber oír. Creo que también hoy día, así como en la antigua Grecia, se cuidaba el silencio, ¿no? La posición de cada uno es una posición en el espacio hoy día que debe tener más de 2.500 años de existencia. Saber oír también es un modo del cuerpo o un modo del aula que escucha. Queridos estudiantes, creo que el acto al cual hoy día asistimos cumple con toda la dignidad y la belleza de la primera responsabilidad universitaria, que es saber oír y saber cuidar de ese oído para el día de mañana saber decir en la ciudad. Cada uno de ustedes tendrá una responsabilidad y se recordarán de este evento a propósito de esa misma responsabilidad que queremos construir hoy. Gracias, y gracias por la presencia de nuestro querido amigo Humberto, por los profesores que trabajan en estas materias, y mi compromiso como vicerrector, hasta cuando lo sea, digamos, y después, en función de poder contribuir a la causa que se lleva adelante. Muchas gracias. Gracias, Arturo, por estar acá con nosotros y nosotras. Voy a presentar brevemente a Humberto, y como suelo siempre que estamos en este tipo de actividades, además que mi memoria ya a esta altura de mi vida se me olvida si es doctor en, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, él es académico de la Universidad Católica de Colombia, amigo, con quien hemos emprendido una ruta, y por lo tanto nosotros acá en la Católica y nosotros te consideramos un amigo de esa ruta. Y ser compañero de la ruta o compañera de la ruta trae también una responsabilidad que tiene que ver con una característica de Humberto, que es el cuidado por el otro. Él es un peregrino en el mundo. Hoy día está acá, mañana va a estar quizás, no sé, en París, qué sé yo, pero lo que a mí por lo menos me impulsa, y nos impulsa a nosotros también como observatorio de la Universidad Católica y perteneciente a Orsal UNESCO, nos motiva justamente a ser consecuentes con el discurso,
Y el discurso tiene que ver, como decía el vicerrector, con el otro, con el cuidado de la otra persona. Y él, aunque anda de peregrino por el mundo, siempre está, ya sea a través del WhatsApp, a través del mail, comunicándose para saber cómo estamos, en qué vamos y hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que eso hoy día es tremendamente importante. Si bien es cierto, el WhatsApp a veces te aleja, pero también te acerca. Así que te agradecemos. Este es Humberto Grimaldo, amigo, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe. Entonces lo dejamos a él para que haga una exposición, pero lo más importante es el diálogo. Y nosotros esperamos y deseamos que todos salgamos de acá convertidos en un otro, ¿ya? En un otro en relación con los demás. Que consolidemos eso. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Quiero agradecer antes que nada al señor vicerrector de esta Casa de Estudios por su invitación, a la colega, amiga y compañera de viaje Gladys Jiménez, con quien nos hemos puesto a la tarea de hacer un ejercicio de responsabilidad social, y ella coordina desde hace muchos años la responsabilidad social de esta Casa de Estudios, pero ahora la responsabilidad social de Chile con las universidades chilenas. Yo soy funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Ayer hemos tenido una fructífera y provechosa reunión con universidades que se ocupan de la responsabilidad social en las oficinas de la UNESCO, como decía la directora, la casa de todos, porque precisamente la UNESCO en sus 3 divisiones de educación, ciencia y cultura, yo pertenezco a la división de educación, se ocupa de ser generadora y fomentadora de paz. Pero yo no vengo hoy a hablar o a hacer un monólogo, sino que quiero más bien hacer un diálogo. Es decir, la palabra mía y la palabra de ustedes. Por lo tanto, espero que sea un ejercicio mucho más dinámico, y esta presentación que he traído aquí es una presentación muy sencilla, pero por sobre todo es una presentación, si me lo permiten, provocadora de la discusión, del disenso, fomentador del consenso, pero sobre todo un diálogo. Efectivamente, el ser humano está en status viatoris. La expresión status viatoris quiere decir que estamos de viaje en la vida. Y la vida es un viaje de cero, como dice la UNESCO, a siempre. Y el hombre merece ser educado desde que nace hasta que muere. Merece y necesita ser educado de la cuna a la tumba. Y nosotros somos o estamos en status viatoris, es decir, en estado de viaje. Porque como lo decía, la vida es viajar, andar. Pero en la vida se puede ser extranjero, como decía Albert Camus. Soy un extranjero de mi propia vida y no veo la hora de terminar con ella. Pero no solamente se puede ser extranjero, como el famoso libro de Camus, que somos extranjeros, sino que yo utilizo mejor esa expresión que me ha asignado en esta mañana la querida colega
Gladys Jiménez, mejor que ser extranjeros de la vida, ser peregrinos en la vida. Peregrinos en la vida que distingue el extranjero. El extranjero rechaza su manera de existir, reniega de su existencia. El peregrino alaba su viaje. El extranjero desecha el equipaje. El peregrino se vale de un buen equipaje para poder viajar. En ese sentido, también quiero dividir esta presentación en este ejercicio de peregrinaje en la reflexión de la responsabilidad social territorial de dos maneras. Entender la responsabilidad social como el marco de los deberes humanos, no solo los derechos, sino los deberes. Como personas tenemos compromisos. Esos compromisos se vuelven responsabilidades y esas responsabilidades se vuelven deberes. Pero también quiero interpelarlos para que ustedes me digan qué están haciendo aquí, para qué vinieron acá. ¿Cuáles son las competencias y las habilidades que están desarrollando? Y sobre competencias y habilidades, quiero también hacer una reflexión sobre las 10 competencias y habilidades que la UNESCO, el Banco Mundial, considera que tiene que tener el estudiante de hoy. Y además, estudiante, es decir, studium, es decir, estudiositas. La estudiositas es contrario a la curiositas. Quien estudia, ¿alguien sabe la definición de studium o de estudio? ¿Qué quiere decir la virtud de la estudiositas? No estoy hablando del vicio, porque la virtud supone un equilibrio, como decía Aristóteles. Cuando se rompe el equilibrio, se tiende al vicio. La virtud es el justo medio, el justo equilibrio. Y ese justo equilibrio se llama acá estudiositas. La virtud de la estudiositas, contrario a la virtud de la curiositas. La curiositas es lo que no tiene foco. La estudiositas es la que tiene un foco, es decir, tiene un centro. No anda revoloteando por los lados, picando y picando. Esa es el que es curioso. El que es estudioso centra su atención en un punto. Ese punto se llama objeto de estudio. Y a partir de la centralización de ese objeto de estudio, comienza a abordar conceptualmente y a hacer epistemes con respecto a ese foco. Entonces, yo quiero en este momento presentar en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura algunas reflexiones. Esta es la sede central de la UNESCO en París. Y los objetivos de la UNESCO son la protección del patrimonio mundial, la lucha contra el extremismo violento, el mejoramiento de la educación, la promoción de la ciencia inclusiva, la memoria de cualquier holocausto, la defensa de la libertad de prensa y el fomento del entendimiento
sobre el cambio climático. Sobre estos temas nosotros no podemos eludir responsabilidades, y menos ustedes, jóvenes chilenos y quizás otros latinoamericanos que tienen un privilegio que muchos otros no tienen, y es estar estudiando. Tienen la posibilidad de estudiar. Hay gente como ustedes, de la edad de ustedes, que en este momento no está estudiando, porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer otras cosas, y esos quizás quisieran ocupar el lugar que ustedes a veces no quieren ocupar en esta casa de estudios. En ese sentido, si estos son los objetivos de la UNESCO, yo quiero que ya comencemos el diálogo y alguien, no de opinión, sino de argumentación, me diga para qué está en la universidad. Alguien me tiene que decir algo. Alguien se tiene que levantar y decirme para qué vino a la universidad. Nos podemos quedar hasta las 4 si nadie se levanta, ¿eh? ¿Quién? Adelante. El nombre, por favor, y su... También estoy aprendiendo de una hermosa cultura como es la de Chile. Me encanta estar aquí. He tenido la oportunidad de conocer interesantes profesionales aquí en el área de responsabilidad social. Aquí tenemos a mi profesora Karina Toledo y precisamente con ella nos encontramos en este momento trabajando en un plan de investigación, lo que tiene que ver con mi tesis para obtener mi magíster en comunicación, el cual está enfocado en el tema medioambiental. Nosotros tenemos la expectativa de proponer un plan de comunicación a un liceo que se llama Liceo Técnico Profesional Barón. Quisiéramos compartir con ellos algunas experiencias y ponerlas en práctica y que sea un referente para ellos de aquí en adelante. Muchas gracias. A usted. Vino a la universidad a conocer, a adquirir conocimientos, nos ha dicho. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien que no sea ecuatoriano o ecuatoriana? ¿Algún chileno? Allá arriba. Están muy callados estos estudiantes hoy en día. ¿Qué pasó? Tranquilos, no, acá nadie les está haciendo la prueba, no los voy a reportar en la UNESCO, es más, sí los voy a reportar positivamente, no hay ningún problema, ¿no? Uno viene a la universidad a adquirir competencias y habilidades. Viene a ser diestro, a tener buenas competencias y buenas habilidades. Pero hoy en día estamos de frente no solamente a la inteligencia natural, que es nuestra inteligencia, sino a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial también tiene habilidades y competencias. Acabo de venir del supermercado París y ya una máquina tiene más competencia para ella misma pagarse. Uno va, pone lo que compra, registra, la misma máquina le va diciendo qué es lo que va haciendo
Le pide a uno que ponga el billete, pone uno el billete, paga. Ya no se necesita una cajera, ni competente ni hábil. Y así como pasa en el supermercado París, cada vez más está pasando en otras cosas. La inteligencia artificial está teniendo mejores habilidades y mejores competencias que las nuestras. En ese sentido, algo que dice la UNESCO, que la política de la silla vacía, ustedes saben que en la UNESCO pertenecen 194 países. Estos 194 países, digamos, son estados miembros. Quien está en la UNESCO es el Estado de Chile, con el gobierno de turno, pero por encima está el Estado, es decir, Chile, si se dieron cuenta por mi acento, Colombia, aunque yo no vivo en Colombia, vivo en Paraguay, Ecuador, Francia, pertenecen los estados. Y la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, decía que la política de la silla vacía no es sostenible porque todos seguimos siendo afectados por lo que la UNESCO hace. Si alguien se sale de la UNESCO y dice, yo no voy a pagar más como Estado, llegan otros y dicen, lo que no pagan los unos, pagamos nosotros. En ese sentido, yo quiero hacer una reflexión con este Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, que se llama ORSAL, sobre los deberes y los derechos de las personas. Como sujetos, como personas, tenemos derechos y deberes. Pero volvamos a lo inicial, y no quiero empezar a señalar así como muy escuelera la cosa. ¿Para qué están en la universidad? No se me ha olvidado el tema que teníamos pendiente. Entonces, ¿para qué están en la universidad? A ver, no puedo creer. Elijo así. ¿Usted? Su nombre, por favor. Sí. Estoy en la universidad para aprender, para ser alguien mejor en la vida. Bien. Aprendernos no tan solo académicamente, sino que también a ser mejor persona, a ser responsablemente en todo sentido. Aprender, ese es un muy buen verbo. Y la UNESCO habla de 4 tipos de aprender. Aprender a ser, como usted ha dicho, aprender a hacer, aprender a tener y aprender a convivir. Muchas gracias. Sí, adelante. Gracias. Entré para ganar las competencias y habilidades que me permitan entender el mundo de otras maneras y poder ser un agente de cambio. Y específicamente entré a estudiar Ingeniería Civil Industrial efectivamente para poder situarme desde una posición que me permita entender diferentes realidades, diferentes paradigmas, poder detectar cuáles son los problemas que aquejan a las personas y desde esa perspectiva poder resolverlos y mejorar la calidad de vida y, como le decía, ser agente de cambio. Iba a citar eso que usted acaba de decir, muchas gracias. Agente de cambio, es decir,
Uno viene a la universidad a ser agente de cambio y en el fondo, si me lo permite glosarla, a ser mejor. Es decir, usted entra a la universidad y sale de una manera distinta porque aprende más cosas, pero eso que aprende lo vuelve agente de cambio. Es decir, sus mejoras no se quedan solamente para usted, sino que esas mejoras intelectuales, competitivas, habilidosas, usted las pone al servicio de otros. Muchas gracias. ¿Un joven, un varón? ¿Quién? ¿Sí? Micrófono, por favor. Mi nombre es Andrés. Sí. No soy estudiante de esta casa de estudio, estudio en otra casa. Entré a la universidad, yo no soy de acá de la región, me vine desde Copiapó a estudiar la carrera que yo quería, que es psicología. Entré a la universidad o tomé la decisión porque más que aprender conocimientos, también quería aprender, o lo que yo aprendiera, poder transmitirlo en los lugares donde no llega lo que estoy aprendiendo, en los contextos que son más vulnerables. Ya. Poblaciones que no tienen el acceso a lo que yo estoy teniendo ahora. Y no solamente transmitirlo, sino que también buscar la manera de transformar esas realidades. Perfecto. Entonces, no solamente venimos a aprender, sino también, y si usted me lo permite, a enseñar. Aprendemos, pero también enseñamos. Y enseñamos en la vida. Enseñamos cuando nos atravesamos por la cebra, cuando es el semáforo. Y el estudiante universitario debería enseñar a muchos otros porque tiene un privilegio, tiene un derecho que es derecho de todos, pero no todos tienen esa posibilidad. Muy bien, las relaciones entre derechos y deberes son, si me lo permiten, concomitantes. No existen derechos sin deberes y no existen deberes sin derechos. Somos sujetos de derechos, pero también somos sujetos de deberes. ¿Y cuáles son los derechos y deberes? Hay derechos personales y hay derechos sociales. Y hay deberes personales y hay deberes colectivos. ¿Cuál es el primer derecho que tiene el ser humano? Exactamente, gracias. Parece ser, y me adelanté un poco antes de hacer la pregunta, de 0 a 5 años tenemos pocos deberes y muchos derechos. Y en la medida que vamos aumentando en edad, nuestros deberes y nuestros derechos se van, digamos, relacionando. ¿Cuál es el primer derecho? Derecho a vivir. Es el primer gran derecho. Tenemos derecho a la vida. Desde la gestación, y acá hay un problema en América Latina grandísimo, que no voy a entrar a profundizar, que es el problema del aborto, ¿dónde comienza la vida? Eso se lo dejo a ustedes que están bien callados para que después lo discutan un poco más impetuosamente. El primer derecho es derecho a vivir. ¿Qué otro derecho tiene el ser humano? Allá arriba.
acá abajo. Derecho a una vivienda con todos los servicios. Esta foto parece es una ironía. Esto es en el barrio La Cruz en Medellín. Un barrio vulnerable. Esa gente no tiene derecho, parece. Uno tiene derecho a vivir con un techo que tenga agua, servicios de cloacas, luz. Uno tiene derecho a vivir dignamente. Ese es el segundo gran derecho. A vivir, pero a vivir bien. A vivir de una manera digna y a suplir sus primeras necesidades básicas. Y las necesidades básicas, ¿dónde se dan? En eso que se llama hogar, casa, techo. ¿A qué más tenemos derecho? A expresarnos, a hablar en francés, en inglés, en portugués, en mandarín, en español. Tenemos derecho a expresarnos y a que nuestra expresión sea oída. Pero la primera expresión no es solamente verbal, sino también física. Vestirse es una manera de expresarse. Yo escogí la corbatica roja hoy, que es mi overol. Este es mi overol, vivo de esto. Así como todo el mundo se pone un overol, mi overol es la corbata. Pero hubiera podido escoger una corbata verde. Y es mi manera de expresarme. Y debe ser respetada esa manera de expresarse. Sin agredir yo y sin que me agredan los otros de mi manera de expresión. La primera manera de expresarse es vestirse, peinarse, tener o no tener barba, nosotros. Y eso son maneras de expresión. El folclore es una manera de expresarse. Estos son los lindos vestidos de Panamá folclórico, que es una manera también de expresión. La cueca, que no es una cumbia, es una manera de expresión. El al tiro es una manera de expresarse. Pero hay expresiones que son también colectivas o regionales. Tenaz. En Colombia se dice tenaz, pero tenaz tiene como 5 connotaciones, ¿no? Si uno le va mal con la novia, es tenaz. Pero si la fiesta estuvo buenísima, fue tenaz. Y no solamente eso, sino que a veces se utiliza el tenaz y el re tenaz. Ustedes los jóvenes utilizan mucho el re para decir más que tenaz. Y eso es una manera de expresarse. Y no hay que satanizar eso. Lo triste es que uno se quede solamente en 400 palabras. Porque si tenaz y retenaz ya son 2 palabras, bien y re bien son otras 4 palabras. Se supone que uno aprende un idioma con 1500 palabras. Y a veces hoy en día nos estamos moviendo solamente con 500 palabras.
bien, re bien, tenaz, re tenaz, por poner 4 ahí de ejemplo. ¿A qué más tenemos derecho? A educarnos. Tenemos derecho a la educación. Como decía su compañera, a ser mejor. Como decía su compañera, a aprender. Como decía su compañero, a enseñar. Tenemos esos derechos. Y la educación, esta es la escalera de la Universidad de La Habana, en Cuba, donde está esta mujer que ven aquí, con los brazos abiertos, se llama el alma mater. Porque cuando uno entra a la universidad, adquiere una nueva alma. Y cuando sale de la universidad, ya no es el mismo de cómo entró. Uno espera que sea mejor. Hay gente que entra a la universidad y no es mejor, sino peor. Y es preocupante, porque quienes dirigen el país o los países son los que pasan por las universidades. Y en la universidad no se enseña corrupción. Sin embargo, muchos universitarios terminan en eso. Es decir, tenemos derecho a la educación de la cuna a la tumba. Tenemos derecho a la educación, es decir, a ser perfectibles, a ser cada vez mejores. Y podríamos profundizar muchísimo en todos los derechos, pero tenemos también derecho a la libre asociación. Es decir, yo me junto con quien quiero. Me junto con quien me siento afín, con quien comparto ideas. Derecho a la vida, derecho a la expresión, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la libre asociación. Pero así como hay derechos, hay deberes. ¿Cuáles serían los deberes? ¿Deber a qué? ¿Usted, señor? ¿A qué cree que tenemos deber? ¿Cuáles son nuestros deberes? En general. ¿Deber qué quiere decir? Es un cumplimiento, es una obligación. ¿Un deber? ¿No? Bueno, un deber a responder. El primer deber que usted tiene es que tiene que responder. ¿Y usted a qué responde, por ejemplo? ¿A quién le responde usted? ¿A quiénes son las primeras personas a quienes le responde usted? A mi padre. Muy bien. Pero antes de sus padres, a usted. Usted misma se responde a usted misma, ¿o no? Sí. Uno responde a un territorio. Las respuestas y los deberes son territoriales. ¿Cuál es la primera obligación que uno tiene en la vida? La primera gran obligación que uno tiene en la vida es su propio cuerpo. Es decir, uno tiene responsabilidades con su cuerpo. Si yo me hago un tatuaje
de cabeza a pies, de todo el cuerpo, soy responsable de eso. Pero no solamente soy responsable de mi cuerpo, sino soy responsable de mi pieza, de mi habitación, de mi lugar. El primer lugar en el mundo es la habitación, la morada. Después viene la casa, el hogar. ¿Vieron la responsabilidad del equipo japonés en el Mundial de Fútbol? Eso es ser responsable territorialmente. Estaban acabados, destruidos. En el último minuto perdieron el partido. Dejaron el camerino con una nota de gracias, pero lo dejaron impecable. Pulcrum. La palabra pulcrum en latín quiere decir sin mancha, como si nadie hubiera pasado por ahí. Eso es para pensar. Y con todo respeto, miren lo que pasó con la celebración del Mundial en París. Destruyeron, rompieron, acabaron. Yo festejo rompiendo vidrios. Yo festejo dando puntapiés y patadas, cacheteando. Yo soy feliz así. Mi felicidad radica en eso. Qué tristeza. Pero qué tristeza no para el pueblo de Dios, sino también para estudiantes universitarios que se comporten así. No nos vamos a llenar de amaneramientos por ser universitarios. La universidad nos exige precisamente decoro, elegancia, decencia. Esa es nuestra primera obligación. Sin, repito, amaneramientos ni cuestiones que no son al lugar. Uno responde tranquilamente. Es natural, se da naturalmente. Pero no solamente somos responsables del cuerpo, del hogar, del barrio, sino también de la ciudad, de la patria, de la región, del mundo, del orbe. Antiguamente a los reyes les daban el orbe, que era como un globo, una bolita, que era responsable del mundo. Qué bueno que a los estudiantes universitarios simbólicamente nos dieran el orbe para ser responsables del mundo, para no volverlo inmundo, para no vivir en la inmundicia. Es decir, el territorio como espacio constitutivo. Pero el territorio también es lugar en el mundo, posición personal, estatus y roles. Y eso lo enseña la sociología. Usted en su casa se tiene que comportar como hijo. Con sus primos se tiene que comportar como primo o como prima. Como padre se tiene que comportar, como estudiante se tiene que comportar, como universitario se tiene que comportar, porque usted tiene un estatus. Y ese estatus le exige roles específicos, determinantes. Pero también el territorio es entorno, lo que me rodea,
La UNESCO habla de patrimonio tangible y patrimonio intangible, de patrimonio natural y patrimonio cultural. Y uno tiene que ser responsable de esos entornos. Y el territorio, no solamente como entorno, sino como límite. Límite entre mi intimidad y mi socialidad. Esa persona me puso un muro invisible y no me permite acercarme a ella. Me generó una distancia. Vamos a la segunda parte de este diálogo. Inteligencia artificial versus inteligencia natural. Es decir, nosotros y las máquinas. Yo vine aquí en una máquina voladora, se llama avión, pero es una máquina, es una inteligencia. Y esa película Matrix, que parecía como tan lejana, hoy en día es más cercana, porque hay una inteligencia artificial que cada vez es más fuerte. ¿Qué hacen o qué nos diferencia a nosotros de un robot? ¿Cómo? Somos impredecibles, sí, eso puede ser. ¿Y qué más? ¿Somos? Pero el robot piensa también, parece. Hoy un robot piensa. Hoy un robot es capaz de pensar y puede estructurar conceptualmente muchas cosas. Hoy un robot piensa, tiene conocimientos. ¿Un robot tiene memoria? Claro. ¿Qué haríamos nosotros sin los teléfonos sin memoria? Perderíamos todo. Antes yo me sabía, de cuando estaba niño, los teléfonos de la casa y me preguntaban, Humberto, lo del teléfono de fulanita, y yo repetía el teléfono que me gustaba decir. Hoy ya no me acuerdo de eso, porque el teléfono, es decir, si a uno se le pierde esto, se le pierde la memoria. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces, sí, también, exacto. Entonces vamos a empezar a analizar el decálogo, los 10 puntos que nos hacen diferentes a un robot y que el Banco Mundial y la UNESCO considera el decálogo de la discusión. Es decir, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de la inteligencia artificial de la inteligencia natural? Hay una inteligencia natural que es la nuestra y hay una inteligencia artificial. En unas cosas compartimos la inteligencia artificial y la inteligencia natural. La primera, quiere decir que hay nuevas competencias, quiere decir que hay nuevas habilidades. ¿Un robot es competente? Claro que sí. ¿Un robot es hábil? Pero claro que sí. Las catedrales del siglo XI las hicieron ladrillo por ladrillo y se demoraron 200 años. Hoy una grúa, que es un robot, hace un edificio de 50 pisos en 3 meses. ¿Y es hábil la máquina? Claro que es hábil, es muy hábil. Es más hábil que los frailes que se pusieron piedra por piedra a construir la catedral.
¿Es funcional lo que hicieron los monjes en las catedrales? Sí. ¿Es funcional lo que hace la máquina? Claro. Y son tan eficientes la una como la otra. Las 10 habilidades más allá de un robot. ¿Cuáles creen que serían? La primera habilidad que compartimos incluso, y para eso es la discusión, comprensión de problemas. El ser humano comprende problemas. ¿Un robot comprende problemas? Sí. ¿Una inteligencia artificial comprende problemas? Claro que sí. Solamente que un robot siempre busca solucionar. El ser humano tiende a complicar. Se comprende para solucionar, pero también se comprende para complicar. Pero empieza acá a distinguirse porque hay cosas que los robots no pueden hacer. Pensamiento crítico. En colombiano se diría no comer cuento. ¿Un robot come cuento? Sí, está ahí. Maneja los datos, la matriz, todos los datos los va. Pero no dice, ay, no, este como que no me va. Nosotros sí. Porque nosotros tenemos capacidad de análisis, pero sobre todo de síntesis. El ser humano logra sintetizar, es decir, logra concluir. El robot y la inteligencia artificial, por más habilidosa que sea, nunca le va a decir a usted para qué. Hace, opera, es habilidoso, pero no hace más que eso. La diferencia entre un robot, entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural, es la creatividad. Las personas somos creativas porque utilizamos nuestros sentidos. Recuerden ustedes que hay dos tipos de sentidos: los sentidos externos. ¿Cuáles son los sentidos externos? Sentidos externos y sentidos internos. ¿Cuáles son los sentidos externos? A ver. ¿El ojo es un sentido externo? ¿La vista es un sentido externo? ¿Sí o no? Sí, eso. ¿El olfato es un sentido externo? Sí. ¿El gusto es un sentido externo? Sí. Los 5 sentidos son sentidos hacia afuera para aprender el mundo, para percibir el mundo. ¿Cómo percibo yo el mundo? Con los ojos, con los oídos, con la nariz, con el gusto, con las manos. Un padre jesuita me decía a mí en la universidad: Humberto Grimaldo, usted tiene 2 ojos, 2 orejas, 2 manos y 2 fosas nasales y una sola boca. Por favor, de todo lo que ve, huele, toca y oye, hable la mitad.
porque es natural, o sea, uno tiene una sola lengua, pero tiene 2 fosas nasales, 2 orejas, 2 manos y 2 ojos. Nosotros hablamos por 6, por 7, por 8, ¿o no? Ese silencio sí me gusta, ese silencio sí es elocuente. Pero están no solamente los sentidos externos, sino los sentidos internos. ¿Y cuáles son los sentidos internos? La imaginación y la memoria. Con eso uno juega. Uno juega con la imaginación mezclado con la memoria. ¿Qué le pasa al niño hoy? Que lee poco. Y cuando uno lee poco y ve mucha televisión, ¿qué sucede? Que la imagen ya está hecha. Si ustedes se leen El nombre de la rosa, el libro del nombre de la rosa, para describir el castillo del nombre de la rosa, usted empieza a leer y usted se va imaginando cómo es. Y la imaginación de Maite es distinta de la suya y de la suya y de la suya, porque la imaginación permite eso. En cambio, cuando usted enciende y le ponen la imagen ya, la imaginación se fue. La imaginación se mueve con la memoria y esos son los sentidos externos. ¿Qué le pasa a un robot? El robot tiene memoria, pero el robot no tiene imaginación. Y al no tener imaginación no tiene fantasía. Y al no tener fantasía no relaciona su fantasía con los recuerdos. Es decir, no puede recrear. No puede tener creatividad. Uno viene a la universidad más que para aprender conocimientos, para crear nuevos mundos con la imaginación y con la memoria. Un robot no tiene manejo de personas. Por más habilidoso que sea, por más competente que sea. ¿Por qué? Porque un robot no tiene ni humor ni ironía. La ironía y el humor son propias del ser humano. ¿Y qué es la política? El manejo de esas dos cosas. El manejo de personas, la habilidad para manejar personas, la habilidad para convencer a través del humor y la ironía. Un robot se puede aprender 80,000 chistes, pero nunca le dará el sabor del chiste de la inteligencia natural. Un robot nunca trabaja en equipo. Jamás. Trabaja solo. Porque no conoce estas dos palabras, ni la autonomía ni la colaboración. El robot está en lo suyo, él está ahí. Él o ella, porque ya hay una versión femenina de robot también, claro. Un robot no conoce ni la autonomía ni la colaboración. Un robot no tiene inteligencia emocional. Una máquina no se emociona.
no vibra, no se acongoja, no se entristece. No tiene ni empatías ni simpatías, por más inteligencia artificial que exista. No tiene ni empatía ni simpatía. Entre robots no hay como una simpatía, ese robot, esos dos robots como son de simpáticos entre ellos, no. O son empáticos, ¿no? Trabajan, hacen las cosas, pero ahí se quedan. Un robot sí puede tener juicio, es el número 7, pero no toma decisiones. O las decisiones que toma, no tienen que ver ni con la solidaridad, ni con la subsidiariedad. Como un robot no se enternece, no es solidario. Se cae otro robot y pues él sigue. El otro se cayó, pues ni siquiera qué pena, ni le hace así, ni nada, ¿no? Pues el robot se quedó ahí, el otro sigue en lo suyo, ¿no? El ser humano es solidario. El ser humano es subsidiario. Porque el robot no tiene intereses. No le interesa nada. Y un robot nunca sirve. Un robot hace muchas cosas. Pero eso que llamamos aprendizaje servicio, voluntad de servicio, eso no lo hace un robot. No quiere servir. Bueno, la robotina esa de los supersónicos era la empleada doméstica, la de los supersónicos, ¿se acuerdan? Que parecía imposible, pero esa hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Pero porque estaba programada, etcétera, etcétera. Es decir, los seres humanos somos capaces de negociar. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Los intereses, la solidaridad, la subsidiariedad. Es decir, podemos tender o podemos apretar. Tendemos la mano o apretamos la mano. Un robot eso no lo hace. Cuando ustedes no estén de acuerdo con esto me dicen, oiga, no, un momentico. Es decir, un robot no tiene flexibilidad cognitiva. Nosotros somos flexibles. Uno a un niño le pregunta, ¿qué te gusta más? ¿Las letras o los números? A los 4 años un niño puede ya distinguir, me gustan más las letras. Ah, ok. No, me gustan más los números. Y eso es una manera, es una tendencia del conocimiento. El observatorio tiene estos aliados, vamos a volver a la realidad, ya hicimos la diferencia de los deberes, los derechos y qué nos hace distintos de un robot. Se hizo en el 2008 la Conferencia Regional de Educación Superior y ahora hace menos de un mes o más de un mes se hizo la Conferencia Regional de Educación Superior de la UNESCO, que reunió 12.000 personas en Córdoba, Argentina. Yo tuve el privilegio de ser coordinador de uno de los ejes temáticos y Gladys me ayudó en la construcción de ese eje temático con todo su equipo de profesores de la PUCB para pensar
cómo vamos a pensar la educación, ahora sí como decía uno de sus compañeros, de pensar, fuera por acá, la educación para el 2028. ¿Cómo será la educación en el año 2028? Los viejitos empezamos a decir, peor, eso va a ser terrible. Yo no creo que sea peor. Yo creo que tendrá los mismos problemas, o distintos, pero… Y por eso yo les preguntaba a ustedes, ¿para qué vinieron a la universidad? ¿Para ganar plata? Era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y así conozco muchas personas que tienen de todo, pero no se tienen ni siquiera a sí mismos. Y creen que la felicidad es comprar y comprar y comprar. Y tienen 70 pares de zapatos y solamente 2 pies. ¿A qué hora se pone uno 70 pares de zapatos? En un día no le alcanzan las 24 horas un par de zapatos cada hora. Esa acumulación de cosas, tener y tener y tener cosas, yo lo volvería reflexivo, tenerse a sí mismo. Porque o si no, no tiene sentido esto. Tenga y tenga y tenga cosas, ¿no? Coleccionan, bueno, hay unos que coleccionan zapatos, hay otros que coleccionan casas. 8 casas desocupadas y viven en hoteles, paseando por todo el mundo. ¿Y para qué 8 casas? Ah, no, es que… Y empiezan los argumentos y las cosas. Yo no estoy haciendo un llamado a que dejemos todo eso, sino a que valoremos otro tipo de cosas. Porque o si no, la responsabilidad social se nos vuelve así. La selfie, nos tomamos la selfie para darle la monedita acá al que está acá afuera, o el caldito, o el voluntariado, y ya me tranquilicé. Hablemos de los vulnerables, de esa vulnerabilidad que a veces nosotros somos ajenos, le damos la espalda a esa vulnerabilidad. Y vamos campantes por la vida y ustedes son universitarios, universitas. Se supone que tienen el universo de la inteligencia natural y también de la inteligencia artificial. Juegan con las dos. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Si no hacemos estas cosas, el mundo se va a volver insostenible. La casa común de la que habla Papa Francisco en la Laudato Si, que es el planeta Tierra, lo estamos acabando. Lo estamos volviendo invivible, insoportable. Si no hacemos estas cosas, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Cada uno de estos tiene 10 objetivos. Tenemos que hacer 170 cosas de aquí al 2028 para que este mundo se vuelva vivible, no invivible. Y esto no es una mentira.
si no hacemos esas 170 cosas que nos piden acá, el mundo se va a volver insoportable, como lo decía. Es decir, tenemos que generar acuerdos de personas para mejorar el planeta, para lograr la prosperidad y para alcanzar la paz. ¿Qué es la paz? La tranquilidad de los próximos, si queremos ser cristianos, de los prójimos y de los otros que no son tan próximos, que están más allá, pero que también son seres humanos. Si no hacemos un acuerdo de personas en el planeta para mejorar la prosperidad y lograr la paz, en 10 años no vamos a tener este mundo que tenemos. Cada vez hay menos agua, cada vez hay menos alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión para los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué comemos? Resolvamos estas preguntas tan sencillas que son las preguntas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué comemos? ¿Comemos bien? ¿Nos alimentamos? ¿Cómo nos cuidamos? En Islandia, leía en un último informe, los jóvenes son felices sin alcohol. Todos me van a decir, uy. El adolescente promedio en Islandia no vive pensando en su primera borrachera. Puntos suspensivos, cierro paréntesis. ¿Dónde vivimos? ¿Cómo nos desplazamos? Uno en las ciudades de América Latina y el Caribe, en Sao Paulo, en Santiago, en Bogotá, en Ciudad de México, ve carro por persona o auto por persona. Cierro paréntesis. Perdón. ¿Cómo nos desplazamos? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Y nos han enseñado es compre, y compre otra cosita, y compre otro poquito. Es decir, compre más. Y entonces le ponemos menos el 50%. Esto está baratísimo, ¿no? Compramos lo inútil. Compramos lo que ya tenemos. Los 70 pares de zapatos, pero si me hacen la oferta de que hay 2 pares de zapatos a mitad de precio, es que están baratísimos, ¿no? Y lo hacemos. Consumimos para desechar, desechamos para reciclar, reciclamos para producir, producimos para consumir, consumimos para círculo vicioso. No círculos virtuosos, sino círculos viciosos. ¿Qué hacemos en el tiempo libre? No veo la hora de que llegue el viernes para tomarme todo el alcohol que no me tomé en la semana. El espíritu dionisiaco en su quinta esencia. Y esto no es moralina, no entiendan esto como un ejercicio de moral, también. Es decir, nosotros somos actores de nuestros propios acuerdos en nuestro territorio con acciones específicas y con propósitos específicos. Tenemos que hacer, nosotros somos actores de nuestro propio destino. Para generar acuerdos. Que yo esté aquí es un acuerdo.
acuerdo con el señor rector de la universidad, que es mi primer interlocutor. Y Claudio Lortegui me dice, mire Humberto Grimaldo, vaya y hable con el vicerrector y mi delegada para todas las cosas se llama Gladys Jiménez, hable con ella. Y Gladys tiene una función de prorectora, está en lugar del rector porque la UNESCO se trata con los rectores y define política al interior de la universidad. El nuncio del rector es la profesora Gladys. Claro que sí, ella se pone colorada y todo, pero es así, porque es el interlocutor a partir del cual yo puedo definir políticas como UNESCO que a mí me han encargado para la universidad. Y no es una casualidad que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sea la coordinadora de todo Chile junto con la Universidad de Concepción de este observatorio. No es una casualidad. A mí Gladys me está muy simpática, tengo una profunda empatía con ella, pero también acá hay política. Y yo no le tengo miedo a la política, y creo que Gladys menos. Y hacemos política, y hacemos buena política, y esto que estamos haciendo aquí es un ejercicio político de las Naciones Unidas con una universidad que considera idónea para hablar de esto, que reconoce que ha hecho cosas, pero también reconoce que le faltan hacer cosas, pero sigue trabajando. El grupo interdisciplinario de profesores es la prueba fehaciente de eso. Personas que se relacionan en su cadaunada, en lo distintas que son. Porque es que somos distintos y porque somos distintos es que podemos relacionarnos. No se trata de ser iguales, se trata de ser distintos. Y en esa diferencia reconocemos la igualdad. Cada uno con sus cadaunadas. En un grupo cada uno tiene sus cadaunadas y se respetan las cadaunadas. Se respeta la cadaunada chilena de Gladys con la cadaunada de Cecilia de Argentina, con Lili de Perú, con Rosa de España, con Mónica de Medellín, con Silvia de Puebla, todas universidades de primer nivel, si me lo permite. Para mejorar los entornos, los ambientes, en un crecimiento que nos lleve a eso que se llama y que es tan difícil, una felicidad colectiva. Es decir, que estemos alegres, entusiasmados. La responsabilidad de la educación superior pasa por la alfabetización científica, tecnológica y digital sin exclusión y con contenido social. Que no nos pase como ese montón de gente que le pasa al lado a esa pobre anciana y que nadie la ve. Es invisible esa pobre mujer. Es tan valiosa para toda esa gente como esto. Eso es imperdonable en un universitario. Eso no se le estila a un estudiante universitario. Eso es una vergüenza. Si un estudiante universitario es indiferente ante el dolor, en el caso de ustedes, de otros chilenos. Volvamos a ese espíritu tribal, porque el fútbol nos muestra eso, ¿no? Cuando uno grita gol en nombre de Colombia, hay un espíritu tribal de tribu, que somos la tribu de Colombia en contra de la tribu de Francia. Pero también defendamos nuestra tribu,
Que la tribu no se quede solamente en el ejercicio del fútbol. Es decir, estamos en un camino por recorrer. Muchísimas gracias. Después de esto, entonces, quisiera… estamos ya sobre la hora. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció toda esta puesta en escena aquí? ¿Aprueban? Sí, profesor. Gracias, primero, por la invitación que me hicieron los profesores colegas. Yo pertenezco a la Universidad de Valparaíso, a la Escuela de Construcción Civil. Por lo tanto, este tema, hubo un acercamiento con la profesora Gladys Jiménez en su momento, que gentilmente no asistió en una conversación interna con un grupo de profesores y nos abrió una expectativa y una esperanza a nosotros como universidad, con nuestras características, en el tema de la responsabilidad social, solidaria. Aunque uno la tiene de algún modo intrínseca, que puede ir por un camino que no es el que está ajustado sino que son momentos que a uno le vienen y se van. Pero veo que aquí hay una situación que tiene un marco referencial que es muy potente y poderoso y que yo siento sana envidia, se fue el vicerrector, de que ustedes lo tengan y nosotros no lo podamos tener en nuestra universidad. Pero yo creo que lo valiosísimo tiene que ver con estos 10 aspectos que usted está señalando, que primero está el ser humano, en la persona, antes que la formación profesional. Yo creo que ahí tenemos trastocado nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, modestamente, desde mi perspectiva como profesor. Y creo que esta excelente y estupenda, fenomenal y potente exposición, creo que es un mensaje muy valioso, valiosísimo, ¿ya? Para aquellos que no habíamos estado en contacto de modo permanente con tenerlo incorporado en nuestra malla curricular, el tema de la responsabilidad social. Así que gracias, profesor, muchas gracias. No, gracias a usted, profesor, y además le tengo una noticia. El día de mañana tengo un encuentro con el rector de la universidad para que ustedes empiecen también a este ejercicio. Y usted hace una apreciación, profesor, que es muy valiosa y que hace referencia a lo que decíamos un poco. En las escuelas de Japón, desde los 4 hasta los 7 años a los niños no les enseñan contenidos. Los niños van a las escuelas japonesas a aprender a convivir primero. Uno llega al colegio a los 6 años y entonces ya le empiezan a llenar datos, información. Y esa información se vuelve vacía. Según el informe de la UNESCO, deberíamos arrancar de aprender a convivir, a tratarnos como personas. Y de ahí, ya después a los números, las letras, o si no, no tiene sentido. Gracias. ¿Quién más? El que calla otorga, entonces. Sí, tenemos tareas, ¿no? Sí, por favor. Venga, hágase acá, siéntese aquí. Hola, soy estudiante de contador editor, me llamo Elin Mate, y no sé si podría alcanzar a hacer unas preguntas que estuve anotando. Claro. Cuando habló de los derechos y los deberes, quería saber la posición que usted pensaba según el tema de que a nosotros, por ejemplo, yo como estudiante muy pequeño no nos enseñan cuáles son nuestros deberes, que sería el primero, cuidar de nosotros, saber de nosotros, saber lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, y también el tema de los derechos.
Por ejemplo, yo creo que, como usted dijo, es un derecho tener una vivienda, vivir bien, las necesidades básicas como es el agua, como es comer. Un derecho debe ser pagado porque nosotros pagamos el agua, pagamos la comida. Entonces, si tengo derecho y a nosotros nos enseñan como derecho, ¿por qué lo tengo que pagar? Y ahí viene también el tema que usted hablaba de empezar a consumir para deshacer. Si yo empiezo a consumir y veo el agua como consumismo, no la voy a cuidar porque para mí el hecho de consumir va a ser deshacerlo. Entonces yo creo que ahí va el tema, ¿qué piensa usted según cómo a nosotros nos educan, según nuestros derechos y no deberes? Cómo nosotros como jóvenes nos tenemos que pensar en el tema de la responsabilidad social también, deber pensar de que un derecho no se debe pagar y un deber tiene que ser primero por nosotros y luego con lo demás. Sí, muy buena la pregunta, muchísimas gracias. Creo que usted misma también se resuelve ahí, usted misma se pregunta y usted misma se responde también, ¿no? En el sentido, ¿por qué la educación tiene que ser externa solamente? O sea, ¿por qué uno cree que la educación es algo que viene de afuera? La educación también tiene que venir de adentro. O sea, a uno lo tienen que enseñar a comportarse uno mismo. El valor del agua, por ejemplo, es un valor que viene externo, pero la conciencia sobre el valor del agua también la tiene que tener uno. Pero cuando a uno desde niño le dicen, es que nosotros somos agua, cuando uno se muere se empieza a secar porque ya no hay agua. Y en ese tipo de, claro, si uno se pone a todo esto, la vida se complica. Y el estudiante tiene que ser un complicado de la vida. Porque si uno no se complica, entonces uno vive como vive todo el mundo. Y no es que el mundo de afuera viva mal, sino que supuestamente nosotros somos los que regimos, ustedes son los que van a manejar Chile a partir de en 8 años, ustedes ya tendrán cargos de responsabilidad en su país. Eso tiene que empezar a trasladarse en la cotidianidad. 2 horas echándome agua, por favor. En el verano no es que yo me tengo que lavar 20 veces, bañar 20 veces al día porque hace un calor, pero además cada ducha se demora 10 minutos. Cuando en Somalia hay problemas de agua muy serios. Acá, si me lo permite usted, es una cuestión también de conciencia. Eso que decía Gladys, uno tiene que salir de aquí distinto. No a decir, porque San Francisco, un hermano sol, hermana luna, hermana muerte. No tenemos esa pasta tan fuerte de San Francisco que dejó todo. Lean ustedes la vida de San Francisco, ¿no? Uno que tenía todo y lo dejó por servir. Nosotros, yo no me considero, no llego a ese nivel, imposible, o sea. Pero un mínimo de conciencia en la cotidianidad nos hace mejor personas. Y siempre a considerar al otro como otra persona. Es fácil considerar al de al lado persona, pero al que sufre, al maloliente que te pide moneda, al que te atraca porque tiene hambre, maldito, El mundo es vivible en la medida que los entornos sean vivibles. No puedo decir más, ¿no? Sí, otra, adelante. Pero por eso le dije, siéntese aquí.
Recuerde lo que decía Huxley en El Mundo Feliz, ¿no? Nos estamos maquinizando y eso tenemos que evitarlo. Porque si nos maquinizamos, nos insensibilizamos. Y la gran riqueza del ser humano es la capacidad de conmiseración. Es decir, que yo comparto la miseria del otro, que la miseria del otro me toca a mí. No que el miserable es miserable, tengo conmiseración, vivo el dolor del otro. Pero el dolor del otro que es lejano o cercano, ¿no? Si uno no aprende a tener conmiseración, empieza a debilitarse y se va volviendo insensible. Eso que usted acaba de decir claramente, nos vamos volviendo máquinas. Mire, y no voy a entrar en detalles, cómo se ha vuelto la sexualidad humana. Máquina, insensible. Cuando uno convierte la sexualidad y la sensualidad en una máquina, ¿qué pierde? La sensibilidad. Es así. En eso los animales nos superan. Hoy en día, la sexualidad y la sensualidad tienen que pasar por el entendimiento, pero también por la voluntad. Entiendo y quiero. Quiero porque entiendo. No es solamente lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja y lo que quiero en la vida. Que usted lo que quiera lo entienda, porque si no estamos perdidos. Muchas gracias.